Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 21 de noviembre del año 2012. Como habíamos comentado en el análisis anterior, el tema de China se vuelve un tema inevitable debido a que el Partido Comunista Chino acaba de concluir su congreso en el territorio asiático y está tomando toda una serie de decisiones que vale la pena reflexionar y sobre todo ubicar. China en los últimos años ha sido un país con una visión del futuro bastante más desarrollada de lo que imagina la sociedad. El nuevo gobierno de China es un gobierno que ha entendido que tiene que buscar una salida para las necesidades de supervivencia de la sociedad de este país, el país más poblado del mundo, y al mismo tiempo el gobierno se plantea cómo va a impedir que las reformas que se están sucediendo una tras otra en el ámbito de lo económico se conviertan, como pasó en Rusia, en fecha más o menos próxima, en exigencias y requerimientos para darle al sistema comunista en lo político también un cambio y una actualización. Sin duda, para quienes integran la cúpula del partido, estos son temas que han venido preocupando desde hace un buen tiempo. La modernización de China es algo que no está ocurriendo de 2 años a la fecha. Los congresos del Partido Comunista durante mucho tiempo han estado reflejando este tipo de problemas y han estado buscando salidas para darle al país el desarrollo que necesita y al mismo tiempo el plantear la permanencia en el poder del partido sin oposición. El gobierno chino se tenía que recuperar del periodo que se denominó la Revolución Cultural. La Revolución Cultural fue un salto atrás en el campo de la política, fue un retroceso terrible en el que el fundamentalismo ideológico, representado por el librito rojo de Mao, por los guardias rojos con sus gorras de ese color y su vestimenta blanca con su faja roja al centro, llevando un acordeón en el que interpretaban canciones revolucionarias. Esto era sin duda un mensaje en el que se anunciaba a la sociedad: la ideología está por encima de la nación, la ideología está por encima de la comunidad, la ideología está por encima del partido. Aquí lo único que tiene preferencia, lo único que tiene jerarquía es precisamente el mundo
de las ideas comunistas, que además tienen que ser interpretadas en la visión de Mao Zedong. Este problema del significado de del comunismo ha sido desde los orígenes del Partido Comunista Chino una de los quebraderos de cabeza más serios de este grupo, porque el chino es un idioma muy complicado en el que muchos de los planteamientos de orden filosófico que utiliza Marx, tomados de Hegel, resultan imposibles de ser traducidos al chino. El eje del planteamiento teórico de Hegel es el espíritu objetivo, der Objective Geist, libro en el que Hegel hace toda una referencia de los estadios por los que va atravesando la persona desde que descubre que él es parte del universo, cuando hace la toma de conciencia de ser parte del universo, hasta el espíritu objetivo, que es el que transforma las sociedades y le da sentido a la vida de los pueblos. ¿Cómo traducir esto al chino sin que el resultado de la traducción resulte algo grotesco? Porque el concepto espíritu, el concepto de esta visión que en las categorías filosóficas, sobre todo metafísicas del mundo occidental, es muy claro, en el mundo oriental espíritu se traduce por fantasma. Entonces no es lo mismo hablar del espíritu objetivo que del fantasma objetivo, porque esto pierde su verdadero contenido. La proyección de la revolución cultural estaba orientada a dejar el librito rojo de Mao como una especie de sustituto absoluto de las teorías marxistas y de toda teoría política que hubiera en China. Si alguien quería entender lo que pensaban los chinos, con leer el librito rojo lo sabía. Y los chinos no podían pensar otra cosa que lo que decía el librito rojo. Eso es la revolución cultural. En la época de la revolución cultural hubo grupos que se opusieron y que fueron puestos en la picota por el gobierno de Mao Zedong, que no respetó jerarquías. Funcionarios de altísimo nivel fueron ridiculizados, exhibidos con cucuruchos de cartón sobre la cabeza, con leyendas infamantes. Fueron obligados a irse a trabajar a las áreas rurales, fueron destituidos de sus posiciones simplemente porque no coincidían con Mao Zedong. Uno de los puntos principales de fricción que tiene Mao es con el sector educativo, no con el sector educativo de los niños, sino con el sector educativo de los jóvenes y sobre todo de los universitarios. En la universidad comunista de aquellos años, el maestro, sin importar la materia que estuviera impartiendo, tenía la obligación al inicio de la clase de leer un fragmento del libro rojo de Mao Zedong. Y sobre ese fragmento tenía que hacer su clase. Esto era lo que resultaba no solo un atropello, sino una torpeza monumental, porque
Imaginemos un maestro de matemáticas que llega y que tiene que improvisar su clase en relación a lo que acaban de leer de Mao. ¿Cómo le va a enseñar a los alumnos cuando no hay un procedimiento que sea organizado, sistematizado y además lógico, en donde el alumno va aprendiendo este paso más este otro y al final es capaz de enfrentarse a fórmulas del álgebra y de las matemáticas elevadas más complicadas porque entiende lo que está pasando en las funciones matemáticas? ¿Qué ocurre si alguien es enseñado en matemáticas en base al librito rojo de Mao? Simplemente no es enseñado a nada más que a oír disertaciones improvisadas sobre temas que pues ciertamente a los niños no les resolvían muchas de sus dudas o de sus inquietudes. ¿Cómo sacar ingenieros preparados para construir puentes, carreteras, ser capaces de construir túneles? ¿Cómo? Si la enseñanza estaba basada en el texto del librito rojo. Esto hizo que, aunque aparentemente la revolución cultural aplastó a sus opositores, lo que hizo la revolución cultural fue sumergir la oposición y volverla, digamos, semiclandestina, operando por abajo, buscando relaciones, contactos, buscando acuerdos, a sabiendas de que si el régimen se enteraba, las consecuencias podrían ser verdaderamente terribles para todos los que estaban allí reunidos. La muerte de Mao marca el final de esta tiranía impuesta sobre el pensamiento en China, y a partir de ese momento comienzan en los congresos del Partido Comunista a producirse toda una serie de ajustes, algunos de los cuales son realmente muy interesantes. Se inicia desde finales del siglo XX en China un proceso de cambio que nunca cuestiona la identidad marxista del sistema, pero en la práctica aplican ideas que nada tienen, no solo nada tienen de marxistas, son totalmente contrarias al marxismo. Todo el proyecto montado ahora de las 23 ciudades escaparate en China es un proyecto que chocaría frontalmente con las tesis de Mao respecto a lo que debe ser la actitud de los gobiernos en el área de la economía. Mientras Mao tiene la visión de una economía de subsistencia y por lo tanto una economía absolutamente agrícola, los nuevos gobiernos han iniciado la visión de una China industrializada, capaz de competir con las naciones más industrializadas del mundo y ser capaz de proponer a sus productos como alternativas aceptables frente a la técnica de Estados Unidos y de Europa. Esto es uno de los aspectos más sobresalientes de lo que ha ocurrido en los últimos años. El Congreso del Partido Comunista, los congresos del Partido Comunista, en donde asisten 2,000 delegados representando a las comunidades chinas. Estos 2,000 delegados no son elegidos por el pueblo, no son los representantes del pueblo que van, son elegidos por el partido y se supone que los personajes elegidos son
están calificados como los transmisores más garantizados y serios de la teoría de la revolución comunista china. Pero eso es la teoría. En la práctica, lo que ha venido sucediendo es que se han comenzado a configurar bloques dentro del partido, dentro del Congreso del Partido Comunista en China. Estos bloques surgieron hacia finales de los 90 del siglo XX, cuando Hong Kong iba a ser restablecido o reingresado a la soberanía china. Como yo creo que la mayoría de las personas sabe, la isla de Hong Kong fue el resultado de la acción de los ingleses sobre China para obligar a este territorio a consumir el opio. Y de la Segunda Guerra del Opio, el resultado final fue un acuerdo firmado fuera de China, en donde China aceptaba entregar a los ingleses el territorio de Hong Kong hasta el año de 1999. Mientras, Hong Kong se convirtió en el almacén de los ingleses para enviar el opio a tierra. Hong Kong se encuentra frente a Macao y por lo tanto se suponía que la alianza portugueses-ingleses en el tráfico del opio iba a garantizar que la isla se convertiría en un éxito como centro de acopio de esta droga para introducirla en China. Una buena parte de personas creen que el opio es originario de China. El opio es originario de la India, del norte de la India, lugar en donde hoy ya no se cultiva el opio, hoy se cultiva el té. El té no es originario de la India, el té es originario de China. Los ingleses se robaron las matas del té de China, las plantaron en Darjeeling, en el norte de la India, y hoy tienen, hoy tiene la India, porque ya los ingleses no están, un recurso que es muy rentable, que es la producción del té. El té es lo que nosotros llamamos el té negro. Solo en nuestro país hablamos de té de limón o hablamos de té de manzanilla. Fuera de nuestro país, si uno pide té, le llevan té negro porque la palabra designa esta hoja y ninguna otra. El té de Darjeeling es un té de muy buena calidad, pero de diferente sabor del té chino. Cuando uno prueba el té chino y el té de la India, nota inmediatamente que hay un cambio de sabor que se puede apreciar. Los ingleses obligaron a los chinos a consumir el opio para rescatar la cantidad de plata que Inglaterra le había dado a China en la compra de la seda y la porcelana, que China vendía solamente a cambio de lingotes de plata. Luego los ingleses le vendían a China las cajas de opio solo a cambio de lingotes de plata, y el consumo del opio era obligatorio, es decir, fue el mecanismo primero para envilecer al pueblo chino y segundo para recuperar las cantidades de plata que los ingleses le habían dado a los chinos antes de estas transacciones. Hong Kong dejó de ser el gran almacén del opio en el siglo XIX y para el siglo XX Hong Kong se convirtió en uno de los centros económicos más importantes del Imperio Británico. El Banco Central de Hong Kong era
una institución que no solo operaba para los intereses de Hong Kong, sino operaba para los intereses de Taiwán, es decir, la llamada China nacionalista, la que fundó Chiang Kai-shek, y la China continental, es decir, en Hong Kong comenzaron a reunirse condiciones para convertir al Banco Central de Hong Kong en una especie de instrumento o herramienta de cambio que le fue encargada a una mujer, una eurasiana, madre china, padre inglés, educada en Harvard y en la School of Economics en Londres, que comenzó a establecer primero vinculaciones con la banca de Taiwán, lo cual no era difícil porque la banca de Taiwán operaba en sintonía con el mundo occidental, aunque con toda una serie de corruptelas derivadas de regímenes muy decadentes en ese territorio, y la banca, lo que pudiéramos llamar la banca del Partido Comunista, que no funcionaba como banca estrictamente, sino las finanzas que tenían los chinos, que las tenían todas enrevesadas. Ella comenzó a poner orden, ella comenzó a establecer reglamentos que los funcionarios chinos tenían que cumplir para que la economía operara, y comenzaron a crecer en influencia sin lograr que China aceptara establecer bancos en su territorio. Esta mujer, que hoy tiene 64 años, es sin duda uno de los personajes claves de la economía china, porque ella tiene en sus manos los hilos de los recursos, los hilos de los proyectos que se están manejando en el territorio chino para su desarrollo. El siguiente paso que se dio para los cambios y transformaciones del Partido Comunista fue la aparición del grupo de los llamados moderados en China. El grupo de los moderados propuso lo que se llamó la reforma de los 4 sostenes. Esta reforma de los 4 sostenes le abrió a China posibilidades interesantes porque canalizaba recursos autorizados por el Congreso para áreas específicas de China que no eran toda China. Es decir, comenzaron a nacer proyectos regionales avalados por el Congreso del Partido Comunista, que aceptaron por primera vez una reforma en esos territorios que corresponde a las categorías del capitalismo y no del comunismo. Y entonces fue cuando surgió, como resultante de de la política de los 4 sostenes, surgió la idea del proyecto de las ciudades escaparate. El proyecto de las ciudades escaparate tiene, digamos, 2 elementos constitutivos fundamentales. Por un lado, es el mecanismo a través del cual se rompe ante el mundo la imagen de una China atrasada, ideologizada, incapaz de atender y entender el mundo en transformación y por lo tanto fuera de los marcos de competencia del mundo occidental. Eso queda totalmente roto. Y lo segundo que tienen las 23 ciudades escaparate es señalar que en una franja del territorio de China se está haciendo el experimento de hacer vivir a la gente conforme a las realidades y normas del mundo occidental,
para ver primero si esto satisface al partido. Segundo, si satisface al partido, cómo se puede ir haciendo extensivo a otras regiones. Esto es, digamos, la parte fundamental del proyecto. ¿Quién ha dado los toques a la economía de las ciudades escaparate? La encargada del Banco de Hong Kong, que es la que maneja esta visión de desarrollo y crecimiento. Por otro lado, en Hong Kong se han presentado en los últimos 2 meses intensas protestas contra China continental. Cuando los ingleses restituyen Hong Kong a China, Inglaterra establece un protocolo condicionante. En este protocolo condicionante, los ingleses le exigen al gobierno chino que para que la restitución se haga válida, se necesita que China se comprometa a varias cosas. La primera de ellas es que China se compromete a no ideologizar a la sociedad de Hong Kong cuando Hong Kong pase a su jurisdicción. Segundo, China se compromete a respetar la libertad de educación en Chile, en Hong Kong. Tercero, China se compromete a respetar la libertad religiosa en Hong Kong. Estos son, digamos, 3 de los elementos fundamentales del protocolo condicionante. Y China firmó el protocolo. Hace escasamente un mes comenzaron las protestas en Hong Kong de los padres de familia diciendo que los chinos estaban pretendiendo desaparecer, por ejemplo, las órdenes religiosas que desde hace siglos están establecidas en el territorio de Hong Kong y dan clases. Los chinos están tratando de obligar a los niños a aceptar las ideas marxistas. Los chinos están desconociendo la autonomía de las universidades en China. Es decir, comienzan a producirse una serie de incidentes que hacen que la población de Hong Kong salga a la calle con una gran energía exigiendo que los chinos retrocedan. En segundo lugar, se producen persecuciones de los chinos denunciadas por las minorías musulmanas, por los seguidores de Confucio y por la secta del Falun Gong, que han sido encarcelados, perseguidos, aterrorizados. Todo esto está generando un marco de inquietud y de desacuerdo entre sectores de la sociedad con el gobierno que resultan inquietantes. Junto con esto, el pleito que se traen los chinos con Google respecto del funcionamiento de Internet. Resulta que en China el Internet no es legítimo y que una persona puede ir a parar a la cárcel y por un buen tiempo si es que se le comprueba que estaba manejando el Internet. ¿Qué estaba haciendo en el Internet? No importa. Que estuviera operando Internet es un delito monumental. La protesta de Google contra el gobierno chino, las protestas en Hong Kong, las protestas en el norte de China, los reclamos que comienzan a producirse en las propias universidades chinas, todo esto llevó al gobierno de Hu Jintao, que era el gobierno en el poder, representante de la fracción tradicionalista, es decir, de la fracción más radical. El grupo de Hu Jintao decidió buscar un nuevo candidato al poder que no fuera
identificado por la sociedad internacional como un perseguidor de las libertades, porque esto comenzaba ya a operar en el deterioro de las inversiones en China y en la visión de muchos empresarios europeos, norteamericanos y canadienses de decir, a mí China me atraía porque el escenario social de China era un escenario tranquilo, pero con una China revuelta, con manifestaciones, protestas, huelgas, pues evidentemente no es lo que más entusiasma a un inversionista, y esto comenzó a dejarse sentir ya en los últimos meses de este año, con lo que los chinos tenían que responder con una señal de esperanza. Y esta señal de esperanza es la candidatura de un representante del sector moderado que aparece como el hombre que va a encabezar una línea de reforma en el país, y esta línea de reforma llevará a China a integrarse con el bloque occidental europeo con grandes ventajas. El nuevo líder Xi Jinping es el que se entrevistó con Felipe Calderón, se entrevistó con Barack Obama, seguramente lo hará ahora con Peña Nieto, y hablaron del proyecto que está promocionando en este momento en el continente asiático Barack Obama, el proyecto del Pacífico Sur. Cuando se anuncia que en medio de la tormenta esta de las manifestaciones de protesta en Hong Kong, las manifestaciones en el norte, los reclamos de las universidades, se anuncia la desaparición precisamente del candidato al gobierno de China. Se da a conocer que está perdido y que nadie sabe a dónde se dirigió o quién pueda haberlo hecho desaparecer. Cuando están en estas circunstancias en el gobierno de China, se produce un crimen en el que se ve involucrada la esposa de uno de los más altos dignatarios del gobierno chino, y entonces se llega a la conclusión de que se aplaza el Congreso hasta después de la elección de Barack Obama. Viene la elección, resulta electo Barack Obama, se lleva a cabo el Congreso del Partido Comunista, en el que se notaron las siguientes peculiaridades. Primero, el Congreso, integrado por 2,000 personas, está manejado por un grupo de 300 personas. 300 personas que están ubicadas en dos de los burós más o ministerios más importantes, economía y política. Estas 300 figuras, estas 300 personas, tienen a su vez una especie de coordinación que está identificada con la Fundación Boyuan, que está dirigida por un millonario chino que se llama He Di, conocido como el Principito, hijo de uno de los más destacados opositores a Mao en su tiempo, y que hoy forma parte del exclusivo club de
chinos del Partido Comunista que son millonarios. El grupo de la Fundación Boyuan es sin duda uno de los que están presionando más para los cambios. Junto con Hedi aparece la figura de Yi Xianrong, que es el director del Instituto de la Banca de la China continental, que dice que es el momento perfecto para cambios profundos. Y entonces comienzan a debatirse cambios que se necesitan en China, y aquí surge por una parte el reclamo de un sector amplísimo de la sociedad china que se pregunta por qué aquellos sí y nosotros no. ¿Por qué a escasos kilómetros de donde viven comunidades que no tienen servicio de energía eléctrica, que no tienen por lo tanto acceso a la televisión, a la radio, a las computadoras, a nada, porque no tienen energía eléctrica? Y cómo esa comunidad que está mirando a 20 kilómetros de distancia los anuncios luminosos de las 23 ciudades escaparate, que ve el tráfico incesante de vehículos que van y vienen llevando a chinos que, como ellos, hace algunos años estaban en una situación semejante y ahora están en una situación privilegiada. ¿Cuántos de ellos tienen parientes en esas ciudades que les cuentan que se van a cenar a restaurantes elegantes, que van a centros nocturnos, que tienen una vida social intensa, que tienen campos deportivos? Y los chinos que están en los pueblitos de junto preguntan, ¿y ellos por qué sí y nosotros por qué no? Este es en este momento el reclamo más importante en China, un reclamo de equidad, porque comienza a presentarse este fenómeno como la Fundación Boyuan, en donde todos los integrantes son millonarios, y millonarios en serio, mientras los otros chinos tendrán que comer el día de mañana su tradicional tazón de arroz hervido, comido con las manos, porque ni palillos tienen, porque no tienen recursos para comprar los palillos. Entonces, ¿cómo se puede lograr un equilibrio entre estas dos posiciones? Este es, digamos, el reclamo más intenso. El segundo reclamo que se está planteando de parte de los liberales es: necesitamos universitarios chinos preparados para los puestos administrativos de las grandes empresas que vienen a nuestro país. Necesitamos estudiantes que nos garanticen que al terminar las carreras serán capaces de iniciar procesos de investigación, que serán capaces de asumir puestos directivos de empresas nuestras para competir en lo internacional. Necesitamos universidades que tengan recursos para la investigación, y tenemos la necesidad de darle a la investigación enfoques específicos para resolver los problemas que nos den la capacidad tecnológica de la competencia. Esto es uno de los reclamos más intensos. El otro reclamo es: el trabajador chino necesita ganar su dinero en efectivo. Abajo el sistema de pagarle a los chinos con bonos y con papeles para intercambiar, donde dice un par de zapatos y llego y me dan el par de zapatos que hay. Eso dicen tiene que cambiar sustantivamente. Y al cambiar eso,
China dejará de ser tan competitiva como es en el marco internacional, porque los trabajadores recuperarán su salario en dinero. Y para que ese dinero se vuelva productivo, el grupo liberal, encabezado precisamente por He dice que tiene que autorizarse en China el establecimiento de los bancos con servicios de primer piso, es decir, bancos con puerta a la calle, en donde el ciudadano pueda entrar y depositar su dinero, entrar a cobrar un cheque, entrar a depositar un cheque, para que la banca recobre su verdadera función en la sociedad y por otro lado el ciudadano que trabaja se sienta motivado para que sus ahorros estén guardados, estén aumentando el capital de el manejo bancario para hacer el trabajo de los bancos de manera profesional y de esta manera lograr una transformación muy profunda en la sociedad. Desde luego, las propuestas manejadas por el grupo liberal no fueron aceptadas en el Congreso. Pero amplísimos sectores de los ahí representados, al final de la sesión, fueron a ver a los que habían hablado, a decirles que ellos se solidarizaban y que era la mecánica del grupo conservador la que estaba tratando de controlar el que no se le diera respaldo a estas ideas. Hu Jintao queda fuera del gobierno y por lo tanto su fracción resulta en este momento la más afectada. Pero de los liberales, los moderados y los tradicionalistas, que son los tres grupos que operan dentro del Congreso, quedó evidenciado que los moderados y los liberales tienen en este momento mayoría y son los que dominan las votaciones. Solo el derecho de veto que conserva el jefe de gobierno, que en aquel momento era Hu Jintao, impidió que las modernizaciones y ajustes de los que habíamos hablado se cumplieran en ese momento. En China, el escenario para el grupo tradicionalista se vuelve nebuloso, pero inmediatamente después de que todas estas noticias fueron dadas a los medios de comunicación, se anuncia un reacomodo de las Fuerzas Armadas chinas. Y las Fuerzas Armadas chinas tienen una oficialidad preponderantemente tradicionalista, es decir, una oficialidad identificada con la vieja escuela, identificada con el régimen autoritario, con la dictadura y no con la democracia. Los liberales pidieron también la aceptación del Congreso de la aparición de partidos políticos en China que sean capaces de competir en las elecciones. Esto fue rechazado, decíamos, por el veto de Hu Jintao, que utilizó este recurso para impedir que una asamblea que era mayoritariamente favorable diera su voto y le diera su autorización a estos cambios que eran sin duda de enorme importancia para los chinos. Terminado el Congreso del Partido Comunista, se anuncian las reformas que se están planteando y proponiendo, y al mismo tiempo se producen los nombramientos de los funcionarios, digamos, de segundo nivel en el orden político, pero primerísimo nivel en cuanto a sus
propósitos y sus áreas de trabajo operativo. Los servicios de seguridad, lo que llamaríamos aquí la policía, los servicios de espionaje y contraespionaje internos, etcétera, y por otro lado, el establecimiento de las centrales de inteligencia, de la central de inteligencia china orientada al exterior. El grupo de los servicios de inteligencia queda en manos de los moderados, pero los aparatos de seguridad en manos de los tradicionalistas, y ponen como jefe del grupo de los tradicionalistas a uno de los más destacados perseguidores de la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de educación que hay en China. Las señales, por lo tanto, resultan aparentemente equívocas. Por un lado se abren espacios, por otro lado se endurecen posiciones. Pero a decir de los expertos en el tema, lo que está sucediendo en la China en este momento es un proceso de inicio de transición, una transición en la que están los tres grupos tradicionales de las transiciones que van creando, unos desde el poder, los liberales, que cumplen con toda una serie de rituales y de reglas del Partido Comunista, pero se alejan cada vez más del mismo. Los moderados, que son los que actúan al interior de la representación, pero actúan también al interior de los jefes de gobierno de los estados que conforman China, que muchos de ellos se han vuelto moderados porque ven en la moderación la única manera de obtener los recursos que les hacen falta. Y los moderados y los sectores liberales unidos y orientados a los cambios que se están proponiendo son sin duda la esperanza de sectores amplísimos de la comunidad china que miran con angustia cómo se van despegando las ciudades que no se van despegando en kilómetros porque están en el mismo lugar, pero se van despegando en recursos, en bienestar, mientras ellos se van hundiendo cada vez más, del otro lado van creciendo cada vez más. Los aparatos de inteligencia manejados por los moderados, los aparatos de seguridad manejados por los tradicionalistas o radicales, los sistemas de producción agrícola manejados por los moderados, los sistemas educativos manejados por los liberales. El escenario de China está cambiando y a consecuencia de este Congreso en el cual aparentemente hubo un fracaso porque se vetaron varias de las iniciativas importantes, lo que desde aquí podemos garantizar es que en muy poco tiempo los mecanismos para obstruir la aceptación de estos cambios que hacen falta para que China comience a dejar de ser una dictadura, parecieran tener espacios para surgir, consolidarse e iniciar los procesos de cambio. Pues si les parece, lo dejamos ahí y continuaremos nuestro análisis la semana próxima.